Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en el webinar del día de hoy, donde vamos a ver los sistemas de combustión y sus conceptos básicos en la segunda parte. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Ya por aquí listos. Perfecto, Manuel. Gracias por acompañarnos. La semana pasada, en la presentación se vio los conceptos de combustión, del comburente, emisiones, calor y sistemas de combustión. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte, que es seguridad y confiabilidad. Y ya para terminar, la siguiente semana, igual el martes a la misma hora, vamos a ver eficiencia, sustentabilidad, calidad y rentabilidad. ¿Sí? Entonces, dejo de compartir y te cedo la batuta, Manuel. Muchas gracias, Lick. Buenas tardes a todos. Antes que nada, les agradecemos a todos su interés por estar presentes aquí en esta serie de pequeños cursos. Y bueno, el día de hoy estaremos revisando la seguridad y la confiabilidad de los sistemas de combustión. Ahí está. Ok, el propósito del webinar del día de hoy es que el asistente logre comprender cómo interactúan algunos de los componentes del sistema de combustión para gestionar principalmente la seguridad. Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar y revisar la primera parte. Honeywell cuenta con una de sus divisiones enfocada especialmente en la seguridad de los sistemas de combustión. Actualmente se denomina Combustion Safety y genera algunos cursos anuales que por norma en Estados Unidos se deben tomar para que puedas operar o para la operación y mantenimiento de los sistemas de combustión. Seguridad y control asiste, también hemos asistido a algunos de los cursos allá en Estados Unidos con respecto a este tema. Y bueno, Honeywell Combustion Safety tiene 30 años en la industria, ¿no?, de experiencia. Es un líder en el manejo y la mitigación de riesgos a los sistemas de combustión. Y bueno, ellos, además de que participan en la emisión de normativas, sobre todo en la NFPA en Estados Unidos, también tienen por ahí subdivisiones o líneas en las que hacen pruebas de inspección, realizan ingeniería, pueden hacer auditorías para algunos sistemas. Y bueno, está muy involucrado en lo que es la seguridad en el mercado, sobre todo que es el mercado americano. Las normas en las que principalmente se enfoca es en la NFPA 85 para calderas mayores a 12.5 millones de BTUs, el NFPA 86 para hornos, la NFPA 87 para calentadores de fluido y la NFPA 56, ¿verdad? Estas son las normas en las que participan y vamos a tomar nosotros también como actores dentro del negocio de la combustión, la misión que ellos tienen, ¿no?, que es salvar vidas y prevenir explosiones, mientras que logramos incrementos de eficiencia y confiabilidad en los equipos de combustión. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre que vayamos a participar en algún proyecto de combustión, ya que son sistemas críticos tanto en la parte de eficiencia, rentabilidad, como en la parte más importante, ¿verdad?, que es la seguridad. Y bueno, aquí vemos, ¿no?, toda la gama de productos, y por ahí también vemos que tiene Honeywell Combustion Controls, Honeywell Combustion Service y Honeywell Combustion Safety. Esta es la parte que se dedica a la seguridad dentro de Honeywell. Por ahí tenemos también, se agrega alguna de las normas que revisamos cuando son calderas menores a 12.5 millones de BTUs, que es la ASME CSD1. También por ahí en algunas aplicaciones más pequeñas las podemos encontrar. Y
Y bueno, vamos a ver algunas de las directrices a nivel mundial que tienen que ver con el mismo tema, pero que están orientadas a diferentes mercados. Normalmente en el mercado americano, en el TMEC ahora, nos basamos en la NFPA 54, 86, 87 y 56, así como la ASME CSD1, como ya vimos en la diapo anterior. Para el mercado europeo tenemos la EN 746, Industrial Thermoprocessing Equipment, y la que está dedicada a los trenes de gas y todos los equipos de combustión. Su configuración es la 746 en su segunda parte. Por ahí, en el mercado americano, también en el TMEC, se encuentra la GAPS, que es Global Asset Protection Services. Estas normas son derivadas son derivadas, o más bien son las que las aseguradoras utilizan para hacer sus auditorías a las instalaciones de todas las instalaciones industriales, digamos, ¿no? En el mercado, sobre todo, americano, ¿no? Que es el TMEC. Por ahí tenemos algunos códigos, que es el National Fuel Code, que es similar al NFPA 54, la GAP 4.1.1, que es la de las calderas, que vendría a ser similar a la 85, la GAP 4.1.3, que Control and Safety Devices, Automatic Fire Boilers, que vendría a ser la ASME CSD1, y la de los hornos, ¿no? La GAP 4.2.0. Esta norma y las GAPs y las NFPA son muy parecidas. Hay algunas pequeñas y muy sutiles diferencias que vamos a revisar un poquito más adelante. Pero bueno, este es para que tengan un panorama de cómo está organizado a nivel de normativas los sistemas de combustión. En cuanto a la confiabilidad, por ahí la NFPA 86 en su punto 4.1 nos menciona que el operador debe tener acceso a los datos de seguridad o una placa de identificación que indique las condiciones de operación para las cuales el sistema del horno fue diseñado, construido, alterado o extendido. Normalmente en las placas pues encontramos también algunas de estas marcas que ven por aquí en la pantalla a la izquierda: CSA, FM, UL, EAC, SIL, incluso PLCE o AGA incluso. Todos los productos de Honeywell Thermal Solutions son sometidos a rigurosas pruebas por diferentes agencias, que ya las mencionamos aquí, alrededor del mundo. De esta manera nos aseguramos de que los productos son confiables en las condiciones para las que fueron creados o diseñados. Entonces, hasta aquí pues definimos ya lo que es la seguridad y la confiabilidad. Vamos a dar una pequeña revisión, algo de lo que ya se comentó. El TMEC, que incluye Canadá, Estados Unidos y México, las compañías transnacionales que están involucradas sobre todo en la manufactura, pues se someten sobre todo aquí en México, sobre todo a las GAPs, ¿no? Que la normativa GAPs, que es la que obedece al mercado americano, ya que la NFPA aplica más para lo que son los estados de Estados Unidos y más que nada, ¿no? Aunque en algunas compañías también, por ser americanas, aplican las mismas normas NFPA aquí en México. Por ahí tenemos las marcas de pruebas o test que se le hacen a los productos: CSA, FM y UL. Para el mercado europeo tenemos las normas europeas del Comité Europeo, la marca CE, y para la integridad de nivel de seguridad tenemos SIL y PL. En el mercado euroasiático, bueno, vemos aquí el dominio que tiene el mercado euroasiático. Ellos tienen la EA, que es la comunidad euroasiática, ¿no? Económica. Ellos tienen sus propios estándares, no son los que a los que nosotros nos basamos. Sin embargo, Honeywell tiene equipos con estas certificaciones también y que pudieran participar en este mercado. Por ahí finalmente tenemos a el AGA, que es la Agencia de Gas de Australia. Y bueno, también tienen sus directrices, ¿no? En temas de seguridad, ¿no?
cuanto a sistemas de gas. El Global Asset Protection Services tiene su esquema, que es el que vemos ahorita en esta diapositiva. Vemos por ahí todos los componentes principales de lo que es un tren de gas para un horno, principalmente, o una caldera. Hay una diferencia principal entre este esquema y el esquema de la NFPA, que es la válvula de venteo, que es la número 17 aquí en el esquema. Esta se encuentra en la NFPA 85 y para las calderas es válido, mas no es obligatoria o no es solicitada por la norma la que es para los hornos, la NFPA 86. Sin embargo, la NFPA 86 no descarta que pueda ser utilizada y tiene por ahí algunas cláusulas en caso de ser utilizada. La NFPA, por el contrario, tiene por ahí es el número 10. El punto 10 es un control de hermeticidad, o podemos colocar entre las dos válvulas un switch de presión para cumplir con el BPS. Esto sustituye a la válvula de venteo que vimos anteriormente, que es aceptada para el mercado americano, para hornos. No así para NFPA. NFPA estrictamente nos estaría pidiendo más bien un BPS y bueno, esa vendría a ser la diferencia, aunque no estaríamos incumpliendo en caso de que algún horno tuviera una válvula de venteo. Entonces, pues esa es una de las pequeñas diferencias que hay entre NFPA 86 y la norma GAPS. Y bueno, vamos a entrar a ver algunos de los puntos importantes que pudieran ser útiles para que ustedes construyan su tren de gas y entender por qué cada uno de los elementos se encuentra en este sistema. Y vamos a empezar por las válvulas, ¿no? Las válvulas manuales. Dice por aquí la NFPA 86 en su punto 3.3.78.3 que una válvula manual de cierre para el combustible debe utilizarse para separar cada equipo, ¿no? Y una válvula de emergencia, que también debe ser una válvula manual para permitir que clausurar el flujo de combustible, ¿no? En caso de una emergencia. Estas son válvulas normalmente de bola, manuales, o pudiéramos incluso tener alguna válvula macho, que a diferencia de esta válvula de bola, la válvula macho necesita cierto mantenimiento, hay que estar dándole su engrasada, desarmarla y volverla a armar. Ahí yo he visto algunos sistemas en los que pues está la válvula esta de corte de emergencia y de repente no se le da mantenimiento y son muy duras para poderlas abrir. A veces no es tan fácil. Entonces es porque a lo mejor no les dan el mantenimiento adecuado, ¿no? Para ambas válvulas, tanto la de aislamiento de equipo como para la de emergencia, deben cumplir con ciertas características. Deben estar deben tener un acceso fácil, o sea, el operador debe tener un acceso fácil a esta válvula. Deben tener una indicación fija de su posición permanente. Deben ser capaces de ser operadas para abrir y cerrar completamente sin utilizar herramientas especiales, ¿verdad? Normalmente o típicamente son utilizadas válvulas de un cuarto de vuelta. Y por aquí vemos el esquema. Normalmente las encontramos, son las amarillas. La de emergencia vendría a ser la que se encuentra a su lado izquierdo. No sé si por ahí se ve mi mouse indicando la válvula. Sí se ve, Manuel. Ok, gracias. Y la de aislamiento de equipo, por ejemplo, es esta que estoy señalando con el mouse. Vemos que ahí a la derecha estamos aislando el tren piloto, ¿sí? Y más adelante tenemos otras dos que estaríamos aislando el quemador. Bueno, otra directriz que nos pide la NFPA 86 es la trampa de sedimentos. Vienen aquí algunos requerimientos. Debe ser al menos 3 veces el diámetro de la tubería para extender esta pierna de sedimentos. Su propósito principal pues, es
atrapar la condensación y alguna que otra partícula sólida que venga por ahí que sea lo suficientemente grande como para dañar algún equipo y que se quede atrapada ahí en esa pierna. A veces es posible instalar una válvula de purga para, pues, en caso de que queramos sacar todos los sedimentos o la misma condensación, lo hagamos fácilmente, ¿no? A través de esta válvula. Puede ser una válvula de bola. Y bueno, vemos allá a la derecha un esquema, ¿no? De cómo se construiría esta, que básicamente es con niples conexiones, ¿no? También tenemos el filtro, tenemos los filtros Y, hay filtros de canasta para gas. Normalmente los filtros Y soportan presiones más altas. Y bueno, su propósito, pues de igual forma, ¿no? Es atrapar por ahí los sedimentos que pudieran venir con el gas. Y debe estar instalado normalmente en la tubería, aguas abajo de la válvula de aislamiento, perdón, de la válvula de aislamiento de todo el sistema y la trampa de sedimentos, ¿no? Aguas arriba de la trampa de sedimentos. Y bueno, lo mismo, también puede ser instalado en ella una válvula para purgar todos los sedimentos que queden ahí atrapados en el filtro. Vamos, bueno, vemos aquí el esquema, donde debe encontrarse cada uno de estos dos elementos para cumplir con la NFP 86. Ahí vemos la válvula de emergencia, ya no está pintada en azul. Vemos que después de esta válvula se encuentra la pierna de sedimentos y después de esta se encuentra el filtro antes de la válvula y de las líneas de equipo, ¿no? Que son los que queremos proteger. Y bueno, vamos a pasar a lo que son los reguladores de presión. El regulador de presión, pues, es un dispositivo en la línea de gas que nos ayuda a reducir y controlar y mantener la presión en la proporción que es requerida, ¿no? Aguas abajo del dispositivo. Tenemos 4 tipos de reguladores. Tenemos el regulador de línea, el regulador de monitoreo, el regulador de serie y el de servicio. Vamos a ahorita en el esquema ver cuál es el propósito de cada uno de estos reguladores. Normalmente el regulador de línea es el que controla la presión que ya se le va a entregar al quemador, por ejemplo. El de monitoreo es un regulador de emergencia que está sin operar en serie con otro regulador que está regulando la presión, y en caso de que este otro regulador falle, este regulador de monitoreo tomará el control de la línea, ¿no? El regulador de serie son reguladores intermedios que se instalan para adecuar alguna presión intermedia en el caso de que por norma o por seguridad tengamos que bajar alguna presión intermedia y no exponer algunos dispositivos de aguas abajo a presiones que pudieran excederlos y dañarlos y por ende ocasionar una situación o un evento, sí, una situación insegura, ¿no? Y bueno, tenemos el regulador de serie, que es el regulador normalmente que se encuentra en la cometida o después de la cometida, que tenemos la presión de servicio, la que nos dan la compañía que nos suministre el gas, y bajamos a una presión que es adecuada para manejar dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Industriales. Entonces, el regulador de servicio. Y bueno, vemos aquí reguladores. Tenemos ahí en el tren de gas el regulador para el piloto y el regulador para la línea principal de gas. Ambos, estos dos podrían ser denominados reguladores de línea, ya que están controlando una línea para un quemador, ¿no? O un artefacto que quema gas. Tenemos también aquí otro esquema para determinar cuál es el regulador de servicio. Este recibe media presión, ahí está recibiendo 60 libras, baja a 15 libras, que todavía es media presión, y después bajamos a 5 para posteriormente ya controlar la presión que vamos a utilizar en nuestros quemadores.
Entonces, aquí vemos la diferencia entre un regulador de línea, uno de serie y uno de servicio. En el catálogo de Honeywell Thermal Solutions podemos encontrar estos tres tipos de reguladores. La protección contra sobrepresión es un tema importante que hay que tomar en cuenta. Veo por ahí en algunas instalaciones que este tema, sobre todo a veces por cuestiones de hacer más económico o más competitivo en precio la propuesta, algunos integradores evitan poner estos elementos de seguridad, lo cual si no está sometido a norma esta compañía, no puede ser que no haya ningún problema, están expuestos a mayor riesgo, pero si la compañía tiene tiene que cumplir con la NFP 86 o con las de las aseguradoras, probablemente sin saberlo pudieran estar expuestos tanto a una sanción o en caso de algún siniestro, que por ahí alguna cláusula pudiera invalidar el cobro de su seguro, ¿no? Entonces es muy importante para las compañías a veces que se les haga saber esto. Las protecciones contra sobrepresión deben estar provistas en cualquiera de los siguientes casos. Cuando el suministro de presión excede el rango de presión de cualquier componente que esté aguas abajo. O cuando la falla de algún regulador de línea o servicio resulte en un suministro de combustible que exceda la presión del rango de presión al cual componente de aguas abajo. A veces tenemos un regulador, están entrando por ahí 60 libras y tenemos nuestras válvulas de seguridad, a lo mejor soportan 7 libras. Si nuestro regulador se daña, es posible que las 60 libras o un poco menos puedan estar llegando a estas válvulas de seguridad y estarían excediendo su límite de presión máxima, ¿no? Y esto pondría en riesgo la seguridad del sistema. Entonces, en estos casos es en los que debemos considerar poner un dispositivo de seguridad para sobrepresión. ¿Cuáles son los dispositivos que podríamos considerar como seguridad? Tenemos por ahí un regulador en serie en combinación con un regulador de línea. Lo vimos ya en alguna diapositiva anterior en la que escalonamos las presiones para darle mayor seguridad al sistema y adecuar las presiones, ¿verdad? O regulador de servicio, aquí dice. O un regulador de monitoreo instalado en combinación con un regulador de línea o servicio. Esto ya lo platicamos, ¿no? El regulador de monitoreo está sensando la presión aguas abajo de un regulador adelante de él y en caso de, y no está operando, solamente operará en caso de que esa línea de sensado detecte una presión arriba de la que debería estar trabajando la línea y es cuando entra a trabajar. Entonces, esta podría ser otra opción. Tenemos una válvula de venteo de plena capacidad. También las tenemos aquí en seguridad y control. Esta válvula lo que hace es que al momento de que la línea en donde se encuentran todos los dispositivos de baja presión detecte alguna presión superior, esta válvula de relevo tiene un resorte, el cual se ajusta igual que un regulador, y la ajustas para que no se exceda la presión máxima del dispositivo que menos soporte presión, ¿no? Entonces, al llegar a esta presión de set point, se empieza a tirar el gas o el combustible al exterior de la nave, ¿no? O a un lugar seguro. O un dispositivo, en el número 4, vemos por ahí que puede un dispositivo de corte de sobrepresión. Acá normalmente tenemos las slam shot, a veces estas vienen integradas a un regulador, estos dispositivos de seguridad, o podemos instalarlo de manera separada. También las tenemos aquí en seguridad y control, son las JSAV de Chrome Schroeder, y por ahí Elster también tiene sus propias válvulas que son de mayor presión, normalmente para City Gates. Y bueno, también puede ser un switch de presión en combinación con una válvula shut-off que aguante esa presión, ¿no? Tenemos las válvulas Maxon que toleran presiones incluso altas,
y esta válvula en combinación con un switch de presión podría proteger también. Aunque si pones una válvula de seguridad de estas, pues a lo mejor ya con esto puedes estar cumpliendo, ¿no? Con esta directriz de protección por sobrepresión. Aquí tenemos algún ejemplo, ¿no? Tenemos ahí la BSBV, que es la válvula de venteo de plena capacidad de Chrome-Schroeder. Y tenemos una válvula de seguridad, una SLAM shot, que es la JSAV, que se ubica aguas arriba del regulador con una línea de sensado, para este caso, normalmente 5 diámetros. Y bueno, aquí tenemos 2 dispositivos de seguridad, ¿verdad? La norma nos dice que al menos uno de estos 2 deberíamos estar instalando si tuviéramos alguno de los dispositivos aguas abajo de este regulador, aguas abajo, soportaran menos de la presión, que es la que se está suministrando antes del regulador. Y bueno, vamos aquí a ver algunas de las buenas prácticas. Esto lo van a encontrar en los anexos de la norma. Son normativas que no son mandatorias, pero son recomendaciones, ¿no? que podríamos tomar en cuenta. Para presiones altas arriba de 15 libras y salidas muy bajas, o salidas bajas de presión abajo de 1 libra, deberíamos considerar un regulador piloteado. Vemos ahí la imagen de lo que es algún regulador piloteado. En nuestro caso podría ser el regulador, tenemos ahí unos de los más medianos, que es el tipo 99 de Fisher. Vendría a ser un ejemplo de esto. Los reguladores piloteados tienen un sensado interno y elimina la necesidad de largas líneas de sensado, ¿no? Y bueno, estos reaccionan más rápido a cambios de flujo versus los de sensado interno. Entonces, bueno, vendría a ser una buena práctica. También otra buena práctica cuando desarrollamos un proyecto, pues sería tener algunos cuantos resortes, tanto hacia arriba o hacia abajo del set point del sistema de combustión o del quemador. Y esto con la finalidad de que podamos ajustar adecuadamente nuestro sistema. Muchas veces no se tienen estos resortes y quedan mal seteados, ¿no? Los sistemas, y el quemador trabajando a una presión inadecuada, lo cual también nos pone en riesgo el sistema y, bueno, las instalaciones, ¿no? del cliente. Entonces, es un dispositivo económico que, pues, valdría la pena invertir en él, ¿no? A la hora de desarrollar un proyecto. También una buena práctica, para reguladores que son venteados, que tienen que ser venteados o que tienen conexión de venteo, pueden conectarse todos los venteos a un solo manifold, digamos, de venteo, siempre y cuando se sigan las normas de dimensionamiento de este venteo. Hay unas fórmulas para dimensionar este venteo y además que estos reguladores estén más o menos o estén sometidos a la misma presión. O sea, reguladores sometidos a diversas presiones, no sería adecuado ventearlos a la misma línea. Y bueno, hay un punto bien importante es que la válvula de venteo, la válvula normalmente abierta, nunca debe ser venteada a uno de estos manifolds de los reguladores. Sí nos hemos encontrado por ahí con sistemas con esta anomalía. Vemos aquí la forma adecuada de realizar un venteo. Vemos ahí los 2 reguladores tienen están sometidos a la misma presión de entrada y pueden ser venteados adecuadamente hacia el exterior, ¿no? O un lugar seguro. La válvula de venteo, como lo mencionamos, pues está venteándose por separado, igual a un lugar también seguro. Vamos a ver la forma incorrecta. Esa es la forma incorrecta de hacer un venteo. Vemos los 2 reguladres, su venteo y conectado a la válvula de venteo de la otra válvula, ¿no? Es posible en este caso que si hay algún evento de exceso de presión,
y que la línea no sea capaz de liberar toda la presión, este mismo gas vuelva a entrar por el venteo de los reguladores. Entonces, pues es una condición de riesgo. En cuanto a los switches de presión, tenemos en la línea de gas normalmente dos switches, el de baja presión y el de alta presión. Estos ambos deben estar conectados a los interlocks del control de quemador, y en el caso del de alta presión debe estar localizado aguas abajo del elemento final de reducción de presión, o sea, del regulador, o sea, y después de las válvulas de seguridad. Y bueno, estos switches de presión deben estar, su rango debe estar entre los límites de trabajo del quemador, porque el propósito de estos switches es proteger al quemador de que sea operado en los límites de presión tanto hacia arriba como hacia abajo. O sea, un quemador tiene sus límites de presión de trabajo, y estas deben ser respetadas para mantener el sistema seguro. Entonces, este es el propósito de los switches de presión. Por experiencia, es mejor siempre utilizar switches con reset manual, ya que, aparte del interlock eléctrico-electrónico con el control de quemador, también tenemos que el reset manual, ¿no? A la hora de volver a iniciar el sistema de combustión o resetearlo, pues hay que ir también ahí al switch de presión y resetearlo, ¿no? Esto nos obliga a revisar el tren, revisar el sistema, qué es lo que pudiera estar funcionando mal, y corregir la anomalía, ¿no? que se esté presentando. No es obligatorio, pero sí puede ser más seguro. Cuando se pone un switch automático, cuando hay un difícil acceso al tren de gas, que no es posible o tan fácil ir a resetearlo manualmente, o cuando el control de quemador tiene anunciación, ¿no? Que te puede decir cuál es cuál es el elemento que está funcionando mal del tren. Bueno, para ajustar estos switches de presión, ya mencionamos que necesitamos tomar en cuenta los límites de trabajo de presión alta y baja del quemador, pero una técnica para poderlo setear es, por ejemplo, para el switch de baja presión, perdón, para el switch de alta presión con el quemador a fuego bajo, vamos a ir decreciendo el set point del switch de presión hasta que se active. Entonces vamos a verificar, a notar cuál fue la presión a la cual el switch de presión se activó, y lo vamos a ajustar 20% arriba de este set point al que se activó. Es decir, si el switch se activó a 10 pulgadas de agua, hay que colocarlo a 12 pulgadas de agua. Con el quemador a fuego alto, cuando vamos a setear el switch de baja presión, vamos a poner el quemador a fuego alto, vamos a incrementar el set point del switch de presión hasta que se active, y vamos a verificar en qué presión fue en la que se activó, y lo vamos a setear a un 20% abajo de este set point. Es decir, si se activó a las 10 pulgadas de agua, pues bueno, el set point lo vamos a dejar a 8 pulgadas de agua. Vendría a ser como el procedimiento para poder ajustar los switches de presión. Veo por ahí que de repente hay dudas sobre este tema y no sabemos bien a ciencia cierta cómo ajustarlos, y a veces no los ajustamos bien, ¿verdad? Vemos la ubicación de los switches. Ahí dice que aguas abajo del regulador, del último regulador, y antes de la primera válvula de seguridad, y el de alta presión, después del regulador final, del último regulador, y después de la segunda válvula de corte, ¿no? Vamos a ver a las válvulas de seguridad. Este es el elemento más crítico de todo el sistema. Este es el que nos brinda realmente la seguridad al final.
Y bueno, ¿qué es una válvula de seguridad? Una válvula de seguridad es una válvula normalmente cerrada que se instala en una tubería para cerrar automáticamente, muy importante, porque ahí tenemos de apertura manual y automática, pero todas son de cierre automático. Para cerrar el combustible o un gas atmosférico, oxígeno, cuando haya un evento anormal, cuando haya condiciones anormales, ¿no? O eventos anormales durante la operación, y debe cerrarse, ¿no? Para evitar que los gases vayan a entrar a un horno o un lugar confinado. Puede ser también una caldera, en el caso de la NFP 85. Uno de los puntos importantes es que todas las válvulas de seguridad para sistemas de combustión deben tener una indicación de posición, ¿verdad? Siempre y cuando el quemador o la línea exceda los 150,000 BTUs por hora. Esto es, pues, por norma, ¿no? Digo que prácticamente todas las aplicaciones industriales deberían tener esto. Donde una válvula de seguridad se requiere que sea aprobada, ¿no? Que sea aprobado su cierre. Y, bueno, más bien, donde una válvula de shutoff requiera ser probado su cierre, lo podremos hacer a través de estas dos formas, ¿no? Lo que es el switch de posición, ¿verdad? El Proof of Closure Switch, o la válvula, o el switch de BPS, ¿no? Que va en medio de las dos válvulas de seguridad. Estas vendrían a ser las dos formas en las que podemos verificar que la válvula están totalmente cerradas, ¿no? Y que nos da la seguridad del sistema. Los switches, aquí un punto importante hay que resaltar, es que los switches auxiliares no pueden ser considerados como prueba de cierre, ¿verdad? Solamente el switch, el POC, que normalmente dicen ahí, están especificados así en los manuales de seguridad en los manuales de los equipos, o el BPS, que ya por ahí lo conocen, que viene especificado en algunos RM, 7800 con BPS. Y bueno, ¿cuándo vamos a requerir la prueba de cierre? Pues aquí dice que cuando la capacidad del quemador principal o de la línea principal o piloto exceda los 400,000 BTUs por hora, es decir, casi todas las aplicaciones industriales. Digo, algunas más pequeñas que a lo mejor no, pero la mayoría. Al menos una de las válvulas de seguridad debe tener de las válvulas que está entre el quemador y el tren de gas, debe tener el switch el POC, el Proof of Closure Switch, y estar conectado a los interlocks de preignición en el control de quemador. Entonces, bueno, eso es cuando lo vamos a utilizar. ¿Con qué debe cumplir la válvula de seguridad? La válvula de seguridad debe cerrar en al menos o menos de un segundo. Y en el caso de que tengamos una válvula de cierre que no cierre en un segundo, que cierre en un tiempo mayor, tenemos que verificar que el tiempo combinado entre el cierre de esta válvula y el Flame Failure Response Time que viene especificado en los controles de quemador, o sea, este segundo o el segundo y medio, el tiempo que dure la válvula en cerrarse y el tiempo en el que la respuesta que el control de quemador de falla de flama nos dé, no deben exceder juntos, sumados, más de 5 segundos. O sea, esto sería solamente en este caso. Aunque la mayoría de las válvulas que están diseñadas para sistemas de combustión, todas van a darse cuenta que están especificadas para un cierre en menos de un segundo. Y bueno, esta vendría a ser la posición de las válvulas de seguridad. Las indicamos ahí en el tren de gas. Y bueno. Y bueno, ¿cuándo utiliza? ¿Qué es el BPS? Es un sistema que se utiliza para verificar el cierre de las válvulas de seguridad por medio de la detección de fugas, ¿no?
Este reemplaza la válvula de venteo que mencionamos anteriormente, que no es requerida por la NFP 86, sin embargo tampoco la prohíbe. Pero en caso de que, bueno, vendría a ser el reemplazo, el BPS de la válvula de venteo, que es lo que recomienda la NFP 86. La norma GAPS es la que sí permite utilizar, la de las aseguradoras, la que sí permite utilizar la válvula de venteo. Y bueno, este sistema se instala para verificar la fuga entre las dos válvulas de seguridad por medio de presión. Este método no reemplaza la prueba de fuga que se le debe hacer a las válvulas de seguridad, que debe ser al menos cada año. Hay una prueba que se le debe hacer a las válvulas de seguridad de fuga cada año con un método de un vaso de precipitados y se cuentan las burbujitas que pueden salir en un periodo de tiempo. Todo esto se calcula y se determina si la válvula está apta para seguir instalada o no. En caso de que no pase este test, debe ser reemplazada. Pero, como lo menciono y recalco, ¿no? El BPS no nos va a evitar hacer esta prueba anual. Esta prueba se debe realizar por norma, por NFP 86 cada año. Y bueno, vemos ahí los dos sistemas. Esa es la válvula de doble bloqueo y tienen ahí la válvula de venteo y el BPS que reemplaza esta válvula de venteo. Quisiera mencionar todas las líneas de combustible para un sistema de combustión, para un quemador, siempre deben instalarse dos válvulas en serie, independientemente de su capacidad, siempre deben ser dos válvulas. Hasta ahí por ahí algunos pilotos que solamente instalan una válvula, pero deben ser dos. A lo mejor podemos prescindir del BPS o de la válvula de venteo, pero no así de la doble válvula. Y finalmente, ya vemos que pues, la válvula de venteo es requerida por Global Asset Protection Services. Y aquí ellos mencionan más o menos cuál es el estándar para ver de qué diámetro vamos a instalar una válvula de venteo entre las dos válvulas de seguridad. Normalmente hasta 3/4 de pulgada se instala una línea del mismo diámetro que la línea que es de gas principal. De 3/4 a 1,5, 3/4 de 2 pulgadas, 1 de 2,5, 4/2, de 6 de 2,5, de 8 se instalaría una válvula una línea de venteo de 3,5. Pueden ser estos diámetros o uno mayor, ¿verdad? No afecta para arriba, solo para abajo. Y bueno, hasta aquí concluimos con algunos de los puntos importantes de seguridad y confiabilidad que debemos tener en cuenta para analizar, hacer inspección o diseñar incluso un tren de gas, ¿no? Para un sistema de combustión. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, estamos abiertos a las preguntas. Sí, Manuel, nos pregunta Julio Quesada que por qué deben ser dos válvulas en serie. Ok, bueno, deben ser dos válvulas en serie. Me voy a regresar un poquito para poder ilustrar un poquito mejor el funcionamiento. A ver si por aquí logran ver mi puntero de mi mouse. Sí, sin problema. Ok, perfecto. Tiene que ser dos válvulas en serie, en este caso, por ejemplo. Primero, las dos válvulas nos van a dar redundancia. Si falla una, pues tenemos la otra, ¿no? Eso es el primer punto. Segundo, en caso de que alguna de las dos válvulas fugue, por ejemplo, la primera, tenemos por aquí una válvula de venteo, vamos a lograr que el gas circule
o la válvula de venteo hacia el exterior y no se confine o se acumule dentro del horno. El horno es un espacio confinado en el que si alguna de estas dos válvulas tiene una fuga interna, pues va a permitir que el gas se acumule dentro del horno, y si tenemos detenido este horno por más de un día, 2 días, una semana, pues ese gas va a estar ahí atrapado, Una y cuando bomba. alguien haga la ignición va a ser una bomba, ¿no? Entonces, esa es la razón principal por la que tenemos dos válvulas de seguridad. Y como vieron, arriba de 400,000 BTUs, todos los sistemas de combustión deben tener porque es donde se considera más peligroso esta condición, ¿no? Entonces, prácticamente todas las aplicaciones industriales cuentan con este esquema. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Sí, vamos a dar unos minutos. Mientras les comento que el curso de la semana pasada que dio Manuel ya lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo entran al canal de YouTube? Se meten a nuestro sitio web, ahí del lado derecho aparece el icono de YouTube y ahí se pueden meter. Yo los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que les estén llegando notificaciones de todos los cursos que vamos subiendo. Pero si alguien quiere repasar todo lo que nos presentó Manuel la semana pasada, lo puede encontrar ya en nuestro canal de YouTube. Y de la misma manera, este curso del día de hoy, ya a partir de mañana, también lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Parece que no hay más preguntas, Manuel. Les agradecemos nuevamente a todos por habernos acompañado en este webinar, y nuevamente gracias a ti, Manuel, por preparar esta presentación y por impartirla el día de hoy. Pues muchas gracias a Tilig, muchas gracias a todos por su atención. Saludos y que tengan buena tarde. Hasta la próxima. Buenas tardes.